Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana. Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con Jorge Nájar, quien ya se encuentra en París luego de ese periplo amazónico que tuvo, y peruano también, porque ha estado en diversas actividades en Lima y también en Iquitos. Él ya ha retornado y nos complace conversar con él. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, Jaime. En efecto, ya estoy en París, otra vez de regreso a la vida normal, a la vida cotidiana. La vida en Iquitos, pues, me lanzó a una serie de actividades muy interesantes, por cierto. Hablar con los juventudes, hablar con los jóvenes escritores, estar de un lado para otro, fue una experiencia para mí muy gratificante. Más aún, contar con la amistad tuya, con la amistad de Marco Martos, la amistad de Icos y de los otros escritores. Me dio una gran alegría conocer personalmente, hablar personalmente con Alberto Chiri, que era un personaje admirable. Y también los jóvenes, ¿no? Los escritores Los jóvenes. jóvenes, los jóvenes, por supuesto, siempre los jóvenes están, no saben, los jóvenes, no sé si se dan cuenta, creo que sí, pero no saben la suerte que tienen en contar con un promotor cultural que les anime a seguir trabajando, a seguir escribiendo. Ya me hubiera gustado a mí en mi juventud haberme encontrado con alguien así. He tenido la suerte de encontrármelo, pero ahora ya estamos en el final de la carrera. Ellos Peinando tienen la canas. suerte, ellos tienen la suerte de conocer a este promotor en el albor de la vida, ¿no? Jorge, yo quiero que me hagas un recuento en este sentido. Llegaste a Perú, llegaste a Lima primero, estuviste en la presentación de tu libro sobre Vallejo en la Casa Mariátegui, luego estuviste en Iquitos en varias actividades, presentando libros, conversando con escritores y hablando de tu obra también, y luego estuviste nuevamente en Lima presentando un poemario de la poeta Sonia Luz Carrillo. Entonces, En, has tenido diversa actividad porque además salieron reseñas de tus actividades en diarios nacionales, en diarios regionales. Es decir, hay un movimiento en pro de la lectura, en pro de la literatura, que hay que ir incentivando y elevando, ¿no? Mira, la crónica que más me gustó fue la crónica en la que este personaje y este promotor íbamos caminando por la avenida San Luis recordando los poemas de Manuel Morales. Qué Uy, alegría de poder hablar de este personaje que lo tenemos un poco en el olvido, sobre todo en el mundo patrónico. En Lima lo quieren, lo adoran, su poesía ha sido publicada, eh, pero en el mundo amazónico lo tenemos hasta ahora un poco en el olvido. Será oportunidad para que esos jóvenes de Loreto, de la Amazonía en general, tengan la posibilidad de descubrir la envergadura de un poeta que está sumido en el drama del mundo, en el drama del género humano, que está a la búsqueda del lado, al mismo tiempo cómico, pero al mismo tiempo trágico de lo que es la vida de todos los días, ¿no? Esa es la grandeza de Manuel Morales. exacto. Jorge, cuando dicen Jorge Nájar, uno de los que más conoce sobre la vida y obra
de César Vallejo, ¿no sientes que te están poniendo una gran mochila debajo en la espalda? Porque claro, conoces bastante y hay mucho trabajo hecho por ti, pero ser uno de los conocedores mayores de la obra de Vallejo también es un compromiso para reivindicar la obra vallejiana, ¿no? Mira, toda mi generación, que es la generación del 70, cuando estábamos en la universidad, o sea, por los años 64, 65 hasta el 68, éramos profundamente admiradores de la poesía de Vallejo. Éramos profundamente admiradores, sobre todo, de lo que entonces se conocía como los poemas humanos. Íbamos de un lado a otro con nuestros libros en los bolsillos, leyéndonos y repitiéndonos, a veces riéndonos de las ocurrencias del poeta. No conocíamos o no le dábamos la suficiente importancia a Trilce. Con los años nos hemos percatado que Trilce es la encarnación de la modernidad dentro de las letras españolas, ya no solo en el Perú, es en todo el planeta, porque es la modernidad antes de la modernidad. Trilce se escribió antes de que apareciera el surrealismo, antes de que aparecieran las vanguardias europeas. Este mérito lo descubrimos después. Pero no creas que a mí me mortifica cargar con la tradición valenciana. Vallejo, como digo, ha estado unido siempre. Ha sido necesario que pase el tiempo para descubrir su envergadura. Le he dedicado ya 2 novelas a Vallejo. Uno se llama César Vallejo y la célula non plus ultra. La célula non plus ultra era un taller de literatura que teníamos aquí en París, en la ficción, que queríamos corregir a Vallejo. Vaya Entonces, esa pretensión, ¿no? tarea, ¿qué tal pretensión, no? Esta tarea, finalmente nos dimos cuenta que si movíamos una letra, el castillo se desmoronaba. Así que no nos atrevimos a moverle nada, pero quedó constancia de que Vallejo había tenido un hijo y ese hijo no era conocido por sus padres, porque al parecer pues, Vallejo, cuando se separó de la madre de esta señora, no se había dado cuenta de lo que estaba haciendo. Y es probable que ese nieto exista, es probable que esté por allí, pero a lo mejor lleva otro nombre, porque así era entonces. Yo no creo que la señora Villanueva, así apellidada de esta señora, haya renunciado a tener ese niño. Ese niño ha crecido y en la imaginación del escritor, ese niño ha venido a París y está en París caminando con nosotros por las calles. Ese es el mérito de esa novela, que al mismo tiempo es una cosa graciosa, Eh, creo yo. Eso también es poesía, digamos. Pero mi pregunta para terminar con el tema Vallejo, que es inagotable, pero en esta conversación, es, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Novelando sobre Vallejo o haciendo ensayos sobre Vallejo? ¿La realidad o la ficción? Yo sé que me vas a decir, la novela te permite más libertad para crear y todo ello, pero digamos, ¿dónde Jorge Nájar se siente más cómodo? Mira, en la célula non plus ultra fue realmente una cosa de mi generación, hablar de París, hablar de la noche parisina, hablar de cómo nosotros que habíamos venido ilusionados por la literatura, estamos confrontados con la realidad. Esto fue una cosa que a mí me interesó mucho. Luego pasó el tiempo y me di cuenta, oye, pero tú estás en el escenario mismo donde ese hombre sufrió, padeció y halló la gloria. ¿Por qué no te lanzas a escribir su biografía ya en serio? Y me puse a escribir en serio esa biografía y esto ha dado como resultado La vida bárbara. En La vida bárbara, curiosamente, el editor de ese libro me dijo, Jorge, en este libro hay unas cosas que tú estás hablando y que vale la pena desarrollar. Así me lancé al ensayo de los poemarios fantásticos, estimulado por el editor. Es un editor
realmente interesante. Realmente Estimulante, interesante. estimulante. Claro, así se puede. Vale la pena encontrar amigos así, que te, que te Jorge, estimulen ya, y que fuerte. ya que hablas de este tema, antes de ir al aspecto amazónico de tu visita, la relación editor-autor, autor-editorial, editor-editorial. Yo sé que en Europa pues nos llevan años luz esta relación de hace mucho tiempo, a veces tirante y todo ello, pero tu experiencia europea en este aspecto, con tu experiencia peruana amazónica, ¿qué es lo que sacas? ¿Qué enseñanza te deja esa relación que a veces es necesariamente tirante, ¿no? Pero debería ser más cordial, ¿no? Yo no he tenido ninguna complicación con los editores. Hace muchos años, cuando a solicitud de un editor me pidieron que escribiera unos cuentos, yo los escribí lleno de satisfacción, se los entregué y ellos se ocuparon de la traducción, ellos se ocuparon de la difusión y a mí me pagaron mi derecho de autor. Igual ocurrió con la poesía. La poesía, tuve la suerte de encontrarme con un editor que me dijo, yo quiero publicar todo lo que vayas publicando sistemáticamente en poesía. En algún momento le pregunté, oye, se llama Ir, Ir, ¿y cómo van las cuentas? ¿Cómo va tu relación con la relación venta, compra-venta de los libros? Y me dijo, riéndose y así ya poniéndose un poco en serio, me dijo, Jorge, no te ocupes de eso, no es tu problema. El problema es mío. Los libros yo sé que los voy a vender y yo sé cómo los voy a vender. Y en eso hemos quedado. Yo no tengo problemas conflictivos con los editores. Al contrario, creo que tendría que hacerme más amigo de todos ellos. Te hago esa pregunta, Jorge, porque he leído hace poco un poco la biografía de Carmen Balcells, esa gran promotora europea, y había autores como que la tenían como un ogro, como un monstruo a ella, ¿no? Otros le alaban, por supuesto, pero ahí está el detalle. Yo tengo el caso, otra vez voy a regresar al caso de Vallejo, que cuando publicó Rusia en 1931, el libro se convirtió en un bestseller. Y ¿Ya? ese comenzó a sospechar que los editores no le pagaban lo que le correspondía y comenzó a litigar. El resultado fue que los editores cerraron un bloque y no volvieron a editarlo. Mm. Él intentó volver a publicar, pero ya no, se dijeron, este es un conflictivo, ¿no? Eso puede ocurrir con muchos que se vuelven conflictivos porque sospechan que los editores se están enriqueciendo con el trabajo de ellos. Yo quisiera ver a muchos editores realmente enriqueciéndose con mi trabajo. Nos daríamos muy buenos paseos, nos daríamos muy buenas caminatas y seríamos cuidados. Vamos a la poesía un momento, Jorge, para luego ir a otras obras. Finibus terrae, malas maneras. ¿Qué te sugiere? Malas Maneras fue un intento deliberado de crear la atmósfera de la ciudad en la que yo había nacido. Por eso, en Malas Maneras hablan los hombres del puerto, las mujeres de los mercados, los indios de los campamentos madereros, habla mi abuela, hablan mis abuelos, y hablo yo también, ¿no? Esa es la idea de Malas Maneras. Por eso se llama así, porque se le da la voz a los que antes no tenían voz, ¿no? Entonces, ¿para qué? Finibus Terre es la llegada a París y la conmoción que en mí se produce ante el descubrimiento de esta realidad. Ahí, como recordarás, uno de los poemas se llama Temblando en las arenas del Tesis. Es la voz del autor que está en las arenas de Tesis dando sus impresiones del descubrimiento de esta sociedad tan diferente de las nuestras, tan acogedora al mismo tiempo
¿hay un Jorge Nájar antes y después del premio Copé? Yo lo que digo es que el exilio voluntario de Jorge Nava hace que su voz se desprenda de la generación y se convierta en una voz un poco rara, un poco ahí marginalizada voluntariamente. Eh, Esto lo que ha producido más que el premio José, ni de generar voluntad de permanecer lejos de la sociedad universal, porque aquí me complazco en la vida del anonimato planetario. Regresemos a 1984. ¿Qué impresión fue la que tuviste personal, familiar, profesional y dentro del mundo poético luego de enterarte del galardón Premio Copé en 1984, Premio Copé de poesía? Nunca lo he dicho, lo voy a decir por primera vez. Gracias. Yo había ido con los manuscritos de Lucerre a Lima y hablé con un editor que comenzó a pedirme dinero para editar. Y yo le dije, y hablar, yo no entro en ese tipo de relaciones. Luego, hablando con otros amigos, me dijeron, Jorge, ¿por qué no pruebas suerte y te vas a postular al premio Copé? Y eso es lo que hice. Inmediatamente fotocopié el poemario y yo mismo fui a entregarlo en las oficinas de relaciones públicas de Petroferro. Así fue la aventura. Me quedé unos días, me regresé, no esperaba ninguna noticia cuando de pronto sonó el teléfono y quien me hablaba era el autor del premio Copé. El autor del premio Copé, como tú sabes, fue Pedro Carrellano, el poeta. Y Claro. él me daba, Jorge, te llamo desde aquí para felicitarte porque había dado el premio. Y yo digo, qué gusto, ¿sabes? No te apreché. Está bien, está bien. Finalmente, Jorge, hablemos de tu libro de ensayo de Contra la Barbarie y digamos, esta barbarie es permanente. Yo resumo al libro de esta manera. Es entender la barbarie contra la Amazonía, pero desde fuera y desde dentro. ¿Es así? Hay una barbarie interna y hay una barbarie externa que ha sido histórica contra la Amazonía. La historia de la Amazonía comienza con la idea de que por aquí andaba el dorado, de que por allí andaba el Pacífico, y a la búsqueda de esa fortuna enfrentaron primero los soldados españoles, penetraron luego las misiones evangelizadoras, avanzaron luego las misiones científicas en pos del descubrimiento de detalles, de aportes posibles que la naturaleza podía dar al resto del mundo. En esos viajes se descubrieron, por ejemplo, el cacao, se descubrió el caucho, se descubrieron las maderas finas, La balata. gracias a la claro, gracias a la aventura de los científicos, ¿no? Eso, pues, lo que ha permitido ha sido el enriquecimiento fácil de unos cuantos y el introducimiento masivo de la población. Nuestra población más perjudicada es la población ribereña, ¿no? Porque se están quedando sin bosques naturales, se están quedando sin las cochas, que son los grandes criaderos de los peces, que son verdaderos ecosistemas para la alimentación de la población local. Nos estamos quedando en lo que se llama la carne del monte. ¿Dónde está ahora la carne del monte? ¿No? Ya casi no queda. En cambio, ¿qué hemos ganado? No hemos ganado mayores cosas. No tenemos una gran galería porque la selva, los suelos amazónicos no son verdaderos. Nuestros, nuestros suelos son agroforestales, ¿no? O sea, pequeña producción agrícola y
gran producción forestal. Pero la gente no quiere comprender eso. Ahora se ha venido a sumar el hecho del descubrimiento del oro, ya hay lavaderos de oro y contaminación de los ríos en todos los lugares de la Amazonía, desde Madre de Dios hasta la frontera con Colombia, ¿no? Esos lavaderos de oro, ¿qué cosas están haciendo? Están destruyendo las fuentes alimenticias de nuestra población. ¿Qué hemos hecho nosotros para combatir esa barbarie? Hemos hecho algunas cosas. Por ejemplo, hemos reportado nuestra red mundial, nuestras ciudades están un poco mejor organizadas, nuestros jóvenes pueden escribir y dar a conocer sus impresiones sobre eso. Pero, ojo, no hay que caer en el victimismo. Muchos creen que el victimismo es una solución. Hay que partir de esa situación para enfocar nuevas maneras de enfrentarnos a nuestra realidad, nuevas maneras de hablar de la Amazonía. Por eso, Contra la Barbarie es un libro que deliberadamente es poliédrico, es decir, que revisa la historia, es decir, se revisa el sistema extractivo, el extractivismo, es decir, se revisa también la evolución de la literatura en cada una de las grandes ciudades de nuestra Amazonía. Allí está el análisis de los autores más representativos, creo yo, de Iquitos, de Pucallpa, de Yurimaguas, de Tarapoto, ¿no? Eso, ver cómo nuestra ciudad es el resultado de la inmigración de los ribereños y también de los jugados del terrorismo. Eso está allí. Hay que ver cómo sigue. Tenemos grandes desafíos ante nosotros. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante los problemas de la extracción petrolífera que todavía sigue casi descontrolada, ¿no? Jorge, ¿qué estás preparando? ¿Qué expectativa para tus lectores y para los editores también? ¿Qué estás cocinando? Estoy cocinando un libro que me gustaría hacértelo llegar. Se llama justamente El sabor amazónico. Estrategias y horizontes. Es un estudio sobre cómo se creó el sabor amazónico y es al mismo tiempo una reflexión sobre qué puede ocurrir en el futuro si no tomamos las medidas necesarias. ¿Va a desaparecer el sabor amazónico? ¿Se va a diluir en el anonimato planetario? Pues por ahí están avanzando mis reflexiones en aras de la defensa de nuestros sabores, ¿no? Carpachito, carapatera, ¿no? Ahumados, ¿no? Qué bueno. Por ahí estamos, Jaime. Se hace agua a la boca cuando hablas de un libro así y de la gastronomía. Finalmente, Jorge, tú has recordado esa caminata que hicimos por la Avenida San Luis y yo se me ha hecho inolvidable ya ese recorrido que hicimos junto con Íbico por Belén. Qué maravilloso, ¿no? Qué imágenes, qué imágenes. Ver la ciudad desde el río, Sí. recorrer todo el horizonte y ver a Íbico, un hombre que es prácticamente amazónico, ¿no? Pero agarrado a los bordes de la canoa, como si temiera que algo puede ocurrir. Eso le ocurre a mucha gente. Yo he estado varias veces con amigos que no son amazónicos y se agarran, se miran con reserva, ¿no? Pero fue muy emocionante estar allí, estar contigo, reírnos, más fotos, charlar sobre el destino de nuestra ciudad. Sinceramente, te agradezco. Nunca me cansaré de repetirlo. Sin tu iniciativa, a lo mejor todo esto hubiera quedado como un sueño. Ojalá se repita. Señor, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar con usted, ya sea virtual o personalmente, pero siempre será un honor tener su amistad, tenerlo como autor en Tierra Nueva y tener siempre su disposición para colaborar con los proyectos literarios. Muchas gracias, señor. Muchas Buenos días gracias. acá, buenas tardes allá, ¿no? Muchas
Muchas gracias, Jaime. Aquí en este momento ya son las 3:30 de la tarde. Dentro de unos minutos ¿Y tengo puedes que ver el ir. termómetro para ver cuánta temperatura hay? Estamos en 31. Bueno, en Lima estamos un poco fríos, en Quito debe ser un poco de calor, pero En este momento tengo que salir para ir a lo que se llama la Feria de la Poesía, que se está realizando en el centro de París y donde también será una oportunidad para encontrarnos con muchos amigos. Un fuerte abrazo, Jaime, y hasta gracias, pronto. señor. Gracias, Chao. gracias, gracias. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.